Bueno, dejó algunas explicaciones Javier Milei, alguna especie de balance también, pero te propongo, Diego, que para analizarlo le demos la bienvenida y saludemos a Enrique Arias Giver, que está en comunicación con nosotros. Es abogado, ex juez nacional. Enrique, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias Muy bien. por atendernos. Bueno, estaba escuchando atentamente lo que decía el presidente, me imagino. Lo primero que le quiero preguntar es esto nuevo que introdujo en las últimas horas, esta idea del plebiscito, que si el DNU no se aprueba, él querría consultar. ¿Se puede hacer esto en la Argentina? ¿De qué manera? No, sí tiene facultades en todo caso, pero es un plebiscito no vinculante. Claro. Así que el tema principal es el tipo de discurso con el que nos estamos encontrando. Como bien dicen, nadie lo ha leído, nadie ha tenido el tiempo de leerlo totalmente. Pero justamente están exigiendo, o está dando por supuesto, que todos estarían de acuerdo, algo que sabe que no han leído. Nadie puede estar en acuerdo o en desacuerdo, además, como un todo. A ver, hay algo que me parece fundamental. Estamos hablando de república. Cuando hablamos de república, estamos hablando justamente de que hay algo que es compartido y que es público, que es común a los argentinos. Lo mismo que la Constitución. La Constitución es estatuir juntos, estatuir en común es la Constitución. Si vos lo que pretendés, por ejemplo, como decía recién en la entrevista de Grobocapel, que van a hacer, estaba charlando temas importantísimos y secretos. El secreto es una excepción muy grave en una república, porque justamente nuestro país empieza, la gesta de Moreno, la gesta de Monteagudo empieza diciendo: el pueblo quiere saber de qué se trata. Esa es la diferencia entre una república, como lo que debe ser la nuestra, y un absolutismo autocrático, como era el que derribamos el día 25 de mayo de 1810. Y eso forma parte de una serie de planteos que se van haciendo que tienen que ver fundamentalmente con cómo se explican o se hablan palabras que terminamos haciendo. Todo el informe que ustedes dieron muestra eso. Algo así como un lenguaje orwelliano. En 1984, una novela de Orwell, el gran dictador, el gran hermano, decía: la guerra es la paz, etcétera, 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 y permanentemente te venía la información como que una cosa es lo contradictorio. Es lo que pareciera. Se habla de la libertad, y la libertad se asegura, por ejemplo, entrando a las pizzerías. La libertad se asegura cuando estamos olvidándonos la existencia, por ejemplo, del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que justamente garantiza la libertad de manifestar la religión o las creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Es decir, esto no está limitado a la religión. Cualquier creencia tiene que ser respetada. Y esta libertad de manifestar la religión o las creencias está sujeta únicamente a las limitaciones previstas por la ley. Es el artículo 18.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. O sea, se puede intervenir, pero se puede intervenir cuando, por ejemplo, tenemos un bien jurídico prevalente que está amenazado. Claro. Cuando no hay un bien jurídico prevalente, no hay razón por la intervención, y es como al revés. El que tiene que justificar en un Estado liberal es el Estado el que decide, quiere justificar por qué interviene sobre la libertad ambulatoria o la libertad de manifestación, que es una libertad pública de ejercicio colectivo de carácter fundamental. Enrique. Sí.
Te pregunto, con respecto a esto que vos estás mencionando, ¿no? Y estamos viendo en estos megadecretos y en estas leyes que ahora vamos a ir analizando un poco más, hay un montón de cosas que se ven que se pierden, incluso lo dice la gente en la calle, a medida que va avanzando nuestro programa lo vamos viendo, que son cosas que son derechos adquiridos que se van perdiendo, cosas que uno ya tenía ganada y un montón de leyes que van quedando de lado. Mismo la Constitución Nacional en un montón de cosas también parece que está quedando olvidada. ¿Cómo es el accionar en estos casos, ¿no? ¿Cómo hay que hacer? Porque son tantas cosas, como decíamos recién, que de golpe es, bueno, hay que ir frenando de a poquito, hay que ir viendo punto por punto para que la gente del otro lado diga, bueno, alguien nos va a defender, alguien lo va a ver, qué punto tenemos que atacar primero, cómo es el proceso, ¿no?, que hay que hacer para no perder todo de golpe. Bueno, primero, no soy mago. Es decir, yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que pensar es que los pueblos que no luchan por su derecho no merecen tenerlo. Esto lo decía Rudolf Giesing. Y si nosotros no somos conscientes de los derechos, o, como decía Moreno, si el soberano no se ilustra, si los hombres no son conscientes de sus derechos, nuestro destino va a ser mudar de tiranos sin haber jamás desplazado la tiranía. Y esto es, creo que fundamental. Hay algo que tiene que ver con la forma perversa, tanto de la ley... Bueno, se nos cortó la comunicación con Enrique. Estábamos conversando un poco con cómo va a seguir este camino del decreto. Hay varias presentaciones judiciales. Lo reconectamos, sí. Sí, es como vos decías, son muchos los puntos. Vamos a repasar, mientras tanto, otro texto muy largo, que en este caso es la ley ómnibus. Que debajo de la motosierra, ¿viste? Guarda. Cuidado, sí, tenés cuidado con la motosierra. Me quedó justo en la motosierra. Peligrosa. Mirá, me voy a venir acá para empezar a recorrer un poco los puntos, Diego. Son muchísimos, ¿eh? No sé si viste el texto que apareció ahí con una cintita. Sí, por supuesto, pero no, obviamente nadie lo leyó, ¿no? Como nadie todavía no, bueno. Vamos a repasar los puntos, los principales. El punto número 1, se delegan las facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Bueno, esto siempre se hace por un periodo de tiempo en el que el gobierno se adjudica la toma de ciertas decisiones, pero acá el problema es que son las facultades legislativas, ¿no? ¿Qué opinan los jueces, los diputados y los senadores? Hoy se conformaron las comisiones en el Senado. Eso de alguna manera es una buena noticia porque se pueden empezar a discutir las leyes ya con las comisiones conformadas. Hay que ver si va a haber alguna objeción ahí con los integrantes de todas las fuerzas, porque sabemos que son difíciles de conformar. Tiene que haber de todos los partidos políticos. Parece que algunos quedaron un poco relegados. Un poco relegados. Y bueno, esta también va un poquito en esto de que sabe que no está fuerte, digamos que no tiene la mayoría, entonces dice, bueno, voy atacando un poquito esas facultades y las voy absorbiendo yo. Bueno, lo mismo está haciendo con los decretos, ¿no? Con los DNU. Y bueno, como decía en la entrevista con Majul, ¿no? Que hay muchos que están esperando coima. Está tirando un poquito de agua sucia para todo lo que es, por supuesto, el Congreso, ¿no? Los legisladores, etcétera. Complicado porque ahora van a tener que votar. Bueno, vamos al número 2, privatización de las empresas públicas. Acá ya han repetido durante bastante tiempo, incluso durante la campaña también, y finalmente es una propuesta que llega al Congreso de la Nación. Hay mucho rechazo. Esta semana también en la conferencia que dio la CGT hizo hincapié en este punto. Hay mucha preocupación con la privatización de empresas públicas, con la posibilidad de que se conviertan en empresas, en algunos casos manejadas por sus trabajadores, dice Javier Milei, en otros casos directamente con la posibilidad de que se venda. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Pero también qué va a pasar con la soberanía en algunos aspectos, ¿no? Con empresas que garantizan la soberanía argentina, el control sobre nuestros recursos, o sobre nuestros cielos. Bueno, hay muchos temas para debatir. Y mucha gente, sobre todo de otros países o de lugares que los colmillos se le empiezan a salir cuando se enteran que en Argentina puede pasar esto con la riqueza que tiene nuestro país y un plan que conocemos, ¿no? Quizás nosotros éramos un poco más jóvenes, pero conocemos claramente lo que puede suceder en el momento de la privatización de las empresas públicas. Recuerdo la entrevista con Mirta Legrand con Menem en la mesa, ¿no? Que le decía absolutamente esto con una liviandad total, privatizada, privada. Sí.
etcétera. Bueno, Rodo, vos nos avisás si vuelve Enrique para conversar de esto y mientras tanto seguimos recorriendo algunos de los puntos. Eliminación de las PASO, porque acá hay intenciones de modificar todo lo que tiene que ver con las leyes electorales. Sí. Bueno, sacar las internas, que cada partido lo resuelva por su propio mecanismo, eso es lo que dice, PASO afuera. Ya se venía discutiendo bastante igual, ¿eh? En las últimas PASO había varios sectores políticos que no querían, hubo una discusión incluso adentro del Frente de Todos en ese momento sobre PASO sí, PASO no. Bueno, una cuestión electoral que, vos fíjate la cantidad de temas que trata tanto el DNU como la ley ómnibus. Acá entra una cuestión que no es lo urgente que tenemos que No, y aparte debatir. nos distraemos, lo que decíamos antes, nos distraemos. Todavía no terminamos de analizar el DNU, no terminamos de analizar las 300 páginas que ya estamos con esto. Sí. Entonces, ¿de qué debatimos? ¿De qué hablamos? ¿Qué es lo que más nos perjudica? ¿Qué no? Bueno, tremendo. vamos a sumarlo a Enrique Sí. nuevamente para conversar sobre estos puntos, Enrique, que nombrábamos recién de la ley ómnibus y también del DNU. ¿Qué es lo que a vos más te preocupa? ¿A qué creés que habría que prestarle atención? Mira, lo primero que tenemos que pensar es en que en la forma de la ley ómnibus y del decreto está el secreto de la cuestión. ¿Por qué? Porque vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo de la ley ómnibus y es una posición. Ahora, ¿cuántos diputados y cuántos senadores darían su acuerdo, por ejemplo, a acabar con algo que esté en el cartel del doctor Servis, que es, por ejemplo, con la movilidad de las jubilaciones para que pasen los destinos de los ciudadanos, por ejemplo, los jubilados, a la decisión de una persona porque se le han cedido facultades legislativas? Eso es lo que habla el por 29 de la Constitución Nacional con respecto a la suma del poder público. Cuando se congrupa, se hace que la hacienda y la vida de los ciudadanos en una república pasen a estar a disposición de un sujeto, de una autoridad estatal. Y eso es algo peligroso. Eso es lo primero que te diría. O sea, lo que están haciendo es, en contra de la República, es evitar la discusión de temas serios, con los cuales yo no creo que pueda haber muchos diputados que puedan votar gratis contra la movilidad jubilatoria públicamente. Ahora, si aprueban todo un paquete, pasa entre todas las cosas. Ahora, doctor, hay varios amparos en la justicia. ¿Cómo creen que van a transitar? La Corte también está implicada en las últimas horas. Bueno, parece que falta, igual que se van a tomar un tiempo más para empezar a discutirlo incluso. Bien, lo primero que te diría, recordaría, durante el año 2022, si no me equivoco, en mayo del 2022, no tengo buena memoria, recuerdo que el doctor Rosenkrantz dijo: hay una afirmación que yo veo como un síntoma innegable de fe populista y en mi país se escucha con frecuencia, según la cual detrás de cada necesidad debe haber un derecho. Obviamente, un mundo donde todas las necesidades son satisfechas es deseado por todos, pero no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. Esto no lo dice una sentencia, sino es prácticamente una declaración fuera de un caso concreto que en gran medida está hablando de prejuzgamiento, porque de esto estamos discutiendo. Justamente, ¿cuál es la función de la justicia social? Y en primer lugar, hay algo que es fundamental tener en cuenta, que es que todas las palabras, y sobre todo las palabras fundamentales, están relacionadas a un contexto tanto histórico como con relación a los demás elementos del sistema. Por ejemplo, cuando dice, si se pudieran satisfacer todas las necesidades, la pregunta es: ¿de qué necesidades me está hablando? Porque sí se pueden satisfacer todas las necesidades. En Argentina, por ejemplo, podemos asegurar que no haya ningún niño que muera por hambre. En la Argentina podemos asegurar que todos los niños accedan a la educación. Es decir, el tema es cómo hacerlo, claro. Para hacerlo, etcétera, pero no es algo que no sea alcanzable, porque hay algo que es fundamental. No podés confundir necesidad
que tiene que ver justamente con las condiciones materiales que hacen posible que un ser humano lo siga haciendo, con un capricho. ¿Me explico? O sea, por supuesto que no todos podemos tener Rolex. Yo, por ejemplo, ni se me ocurrió jamás tener uno. Pero ni tampoco podemos tener un Mercedes-Benz. No hay duda que es así. Pero lo que estoy seguro es que lo que hacen las necesidades básicas, lo que hace la seguridad social y lo que hacen los derechos humanos, que son las condiciones materiales por las cuales, diría Spinoza, podemos perseverar en el ser, que son alimento, cobijo y cultura, deben ser garantizados. Y eso se llama justicia social. Justicia social no es andar repartiendo roles. Justicia social es asegurar que haya cobijo para todos. Justicia social es asegurar que haya alimento para todos. Porque además, que hay una cosa que se parece que ha provocado bastante odio, es el... Lo perdimos, a ver. Se nos Bueno. congeló Enrique. Ahí volvió, parece. Doc, a ver, se nos congeló un poquito. ¿Estás ahí? Sí, ¿me hablaba escucha? de algo que había generado odio, decía. Si no escuché mal. Sí, estaba hablando, y apareció el ruido, bueno. Estaba hablando de algo que convirtió Raúl Alfonsín, nuestro primer presidente democrático de esta etapa, prácticamente en un credo laico, que fue recitar el preámbulo de nuestra Constitución. Ujú. Y ahí tenemos la clave de muchas cosas, porque libertad, ¿qué es? Primero vamos a ver qué dice el preámbulo. Nosotros estamos para asegurar, hacemos la Constitución Argentina para qué, para asegurar los beneficios de la libertad Ujú. para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Si vos te fijás a qué está hablando, no es la libertad de comercio, sino estamos hablando de lo que sí puede asegurar una Constitución. Por ejemplo, puede asegurar que todos pongamos más potencia, porque libertad podéis entenderla como opción o como potencia. Bien. La opción es algo que se da por el hecho de ser viviente. La ameba elige. Si la ameba elige comer y se equivocó, es comida. Y si decidió no comer cuando tenía que comer, se muere. Esa opción Sí. está en todo ser humano, no lo asegura la Constitución jurídica. En Enrique, cambio, sí, ¿sí? dale. No, perdón. Te dejo cerrarla. En cambio, lo que sí asegura la Constitución jurídica es la libertad como potencia, que es hacer que la libertad no es algo que el Estado nos dé, sino es algo a lo cual el Estado tiene la obligación de cuidar. Y ese nombre se llama derechos humanos. La libertad por la que se hizo la Revolución Francesa no fue elegir entre dos marcas de zapatillas o hacer zapping. Libertad fue decir, todos podemos elegir nuestro modo de elegirnos. Ser humanos. Y para eso es necesario garantizar determinadas condiciones, Bien. que con el tiempo se van viendo de manera cada vez más profunda. O sea, la opción no es libertad. Lo que es libertad en sentido constitucional es esa capacidad de dar potencia a cada ser humano para que se vaya eligiendo. Es lo que también Spinoza llamaba la alegría. La alegría que se da en los cuerpos que a su vez se pueden componer, decía Spinoza. Es decir, que pueden, justamente en ese juntarse, hacer una política de los cuerpos, que es justamente lo que hace a la democracia. Ya vamos a ver un poquito de eso. Pero, cuando quieren hacer política sobre los cuerpos, el cuerpo pasa a ser objeto de mercado. Claro. Enrique, Siendo tus órganos o tus hijos.
Me siento como en una clase que nos está dando... Sí, dijo que no era mago, Enrique. pero es un catedrático, te digo. Es muy interesante escucharlo porque, claro, es muy de profesor, sí, es cierto, es cierto. Hace falta igual un perfil de profesor en estos tiempos en los que hay mucho por explicar, mucho por entender y mucho por trabajar también en las próximas semanas. Así que seguramente vamos a seguir conversando con usted para que nos siga aclarando esto. Lo invito a que veamos la última parte de lo que tenemos acá de la ley ómnibus y le agradecemos desde ya por su tiempo. Mirá, Diego, Sí, a ver. nos quedamos acá en el puesto número 3, ¿no? Sí, exactamente. ¿Sí? Habíamos hablado de la eliminación de las PASO, ¿sí? Que esto que vos ¿Seguimos? decías que ya se hablaba, pero que bueno, no llegó a concretarse. El número 4, dale. Sí, traspaso de la justicia federal. Bueno, este es un tema también bastante largo. Me gustaría que si está Enrique para cerrar, también pueda decir algo sobre esto. Y por último, la toma de deuda no debe ser autorizada por el Congreso. Esto es súper importante, ¿eh? Sí. Toma de deuda Grosso. sin que pase por la autorización del Congreso, el último de los puntos que teníamos. Un resumen, porque son muchos, muchísimos. Sí, es lo que decíamos. No sabés con cuál quedarte, no sabés Sí. cuál mirar, no sabés a dónde ir, porque cada uno te va pasando mal, uno peor que el otro, ¿no? Por eso, mirá, Sí. el número 6. El número 6, suspensión de la movilidad jubilatoria, lo decía el doctor recién. ¿Qué va a pasar con la fórmula? Nos quedamos sin fórmula, se va a hacer de manera de decreto. ¿Hasta cuándo? Bueno, esto también está en la ley. El 7 es juicios por jurados con 12 miembros, algo que hemos tenido algunas experiencias, Sí. en algunos casos el juicio por jurado, ahora pasa también a la ley. Punto número 8, tema impositivo. Sí. Fin de bienes personales. Acá se hablaba bienes personales, ganancias. ¿Qué va a pasar? ¿Puede llegar a volver ganancias también? Bueno, por lo pronto la discusión está en el impuesto a los bienes personales. Punto número 9, regulación de vehículos autoconducidos. Esto es totalmente Sí. novedoso, no lo hemos discutido Sí. en otro momento, ¿no? No, No recuerdo. No, esto es, no sé, o sea, en realidad el punto específicamente, pero es como sucede en otras partes del mundo, en otros países así más avanzados tecnológicamente, y habría que ver cómo implementarlo, ¿no? Por supuesto, porque la mayoría de las ideas, muchas las conocemos, las vemos, pero Sí. siempre habría que ver cómo se implementan acá, obviamente. Sí, bueno, esto ya pasa y hay algunos empresarios muy conocidos que tienen también este negocio y con los que Javier Milei tiene Sí, que buen vínculo. se cruzan Twitter con él, ¿no? Por ahí viene la mano, deben Sí. tener buena relación. Y modificación de la Cámara de Diputados, por último. Bueno, cada uno de estos puntos podríamos hacer un programa directamente. No podemos Sí. ahora porque tenemos que ir al corte, el primero. Dale, después de los 10 puntos, te digo, estoy para un Estás corte agotado, ya. tenés que ir a la quedémonos, pausa. Bueno, vamos a una pausa cortita, ya venimos con más Fuera de Agenda.